Hello, hello. Ay, el día de hoy quiero empezar con un videíto. Un video que vi en América TV. A su proceso migratorio, una pareja de cubanos vive debajo de un puente en el downtown de Miami. Victoria Joseph nos tiene los detalles. Bueno, empieza diciendo que por falta, como dijo, como de los papeles migratorios, ¿no? Una pareja de cubanos vive debajo de un puente en Miami. Vamos a ver. Buenas tardes para ti, Victoria. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. La señora Mercedes, quien es la protagonista de esta historia, llegó hace un año a Estados Unidos a través de la frontera. Primera cosa, señora Mercedes, hace un año que llegó por la frontera hacia Estados Unidos. O sea, ¿cómo alguien puede tener el valor de venir por frontera hacia Estados Unidos y llevar un año en este país y no, tú sabes, y o sea, no encontrar trabajo? No sé, no me gusta buscar, pero vamos a seguir viendo a ver. Según ella, ha aplicado en repetidas ocasiones a los programas de ayuda de Children and Family y siempre la respuesta ha sido negativa. Te lo juro que ya yo no aguanto más estar así, durmiendo en la calle, durmiendo en el puente. No tengo donde hacer mis necesidades. Días de angustia, miedo y desesperación ha tenido que enfrentar la señora Mercedes Dueñas, quien desde hace varios... Es que no es solamente la señora Mercedes, miren el marido de la señora Mercedes. Yo no sé, señoras, entonces mi pregunta es, cubanos bellos y hermosos, entonces nos quejamos y nos ponemos tristes y es malo porque, bueno, están deportando a la gente, pero yo pienso que para estar en esas condiciones en que están es casi mejor que te deporten, ¿no? Al menos miras para atrás donde puedes volver a tener tu casita, tu techito y todo y por lo menos no estar en la calle. No, pienso. Porque, no sé, es que, ven, a nadie se le ha dado fácil. Nadie que hemos llegado a este país ha llegado con trabajo, con papeles, con todo. No, a nadie se le ha dado fácil realmente. Yo te digo, lo que pasa es que lo fácil le gusta a todo el mundo. Y entonces, desgraciadamente, nosotros los cubanos no es tanta la culpa de nosotros, en realidad, porque así nos hicieron. Así hace el comunismo. El comunismo te hace dependiente, te hace inútil completamente. Ay, gracias. Lola, estás hermosa. Gracias. Así te hace el comunismo, te hace dependiente absolutamente. Y pues entonces, mi querido amigo, cuando llegas a la libertad, cuando llegas a la plena libertad de poder tener cuanto quieras, que poder trabajar, poder tener absolutamente todo lo que desees, pues entonces no, entonces hay que dormir abajo de un puente porque pues simplemente no me dan ayuda. Pues lo que te digo, mi vida, está de verdad bien mal la cosa, no entiendo para qué sales de tu país para estar en estas condiciones, porque yo pienso que si salimos de nuestros países, todos los inmigrantes sabemos lo que es salir de nuestros países, pero no las tan mal, todos los ricos que corrimos en el camino, arriesgando nuestras vidas, llegar aquí, empezar de cero para estar en estas condiciones. Yo pienso de que vaya más bien las deportaciones entonces que están habiendo para muchas personas, no digo para todas, ¿no? Pero para muchas personas en realidad es una bendición, ¿no? Le están resolviendo su vida, le están resolviendo su problema en este momento. Es lo que ya las cosas que yo no entiendo, ¿para qué vienen? Entonces, Varios meses vive en esta esquina, debajo de un puente en la Segunda Avenida y la primera calle del suroeste en el downtown de Miami. Aquí donde yo duermo, tengo que orinar en una palangana, en un carrito. En el carrito ese tengo que orinar adentro. En una el carrito palangana. ese. De noche puedo dormir aquí. A veces no me sacan de aquí, tengo que dormir en la acera. mira, yo de verdad no es popularme ni por reírme de nadie, Dios mío, pero en serio, está fuerte, men. Yo sé lo que te estoy diciendo, ¿ok? Yo conozco personas que han venido más viejitas para este país y simplemente han encontrado trabajo, han buscado la forma de salir adelante. Te voy a decir algo más, cubano recién llegado, que te la estás viendo mal, que te la estás viendo negra y que hasta has pensado en delinquir. Te voy a decir algo más. Florida no es el único estado que existe en Estados Unidos. Muévete si te está yendo mal. Muévanse si le está yendo mal. No es justificación, señores, porque nadie lo ha tenido fácil. Este país está conformado por inmigrantes. Todos somos inmigrantes, toditos. Aquí solamente son de aquí los indios, ¿ok? Los indios nativos que a ellos los desterraron y tú los ves tranquilitos en su pedazo de tierra y ni joden. De ahí para allá, todos, hasta los blancos gringos, somos inmigrantes. Esto es un país de inmigrantes. Y nadie, absolutamente nada, ha tenido fácil. Todos hemos llegado, hemos tenido que empezar de cero, nos lo hemos tenido que ver difícil. Todo, o sea, muévanse. No existe justificación para estar pidiendo regalado. Ahora está mal, todo está mal, porque no me dan, porque venimos de un país donde estamos acostumbrados a que todo es regalado. No te estás pensando que te fuiste de tu país, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nuestros países están tan mal? Es que nadie entiende por qué nuestros países están tan mal. Y como nadie lo entiende, quieren venir para acá a seguir lo mismo que allá. No, men, si este país es así tan próspero que tú quisiste venir para acá buscando un sueño americano, créeme que no fue de vivir regalado. Créeme que no fue con esa mentalidad. Pues, ¿sabes cómo? Trabajando. Todo el mundo con la mentalidad de trabajar y echar para adelante. Porque si todo el mundo viene con esa mentalidad, ¿tú crees que este país fuera, o sea, lo rico que es?
No. Ay, Dios mío. La señora Mercedes se encuentra bajo el amparo del formulario I-220A, mientras que su esposo, quien llegó Pero mira, la señora Mercedes tiene un carro. La señora Mercedes tiene un carro. Yo quisiera saber si en Cuba la señora Mercedes tenía carro. meses después, recibió un parol humanitario. Ninguno de los dos procesos legales ha avanzado. Por ello, el abogado de inmigración, Willie Allen, se ofreció a brindarles asesoría legal gratuita. La señora tiene el derecho a haber recibido ayuda de Children and Family Services. No sé por qué no le han dado esa ayuda. También ella lleva más de un año en los Estados Unidos. Debió haber presentado un asilo frente al juez de migración y si no tiene corte, tiene la oportunidad de también aplicar para su residencia. Ahora, el señor... Mira, yo te voy a decir algo, en serio. Yo conozco gente que ha llegado a este país. Mira, te voy a decir, cuando yo vine a este país, bueno, yo vine con mi hijo. Ya por ahí, imagínate. Una madre sola con un hijo es bastante difícil. Pero no yo, en serio, yo conozco gente que han llegado a este país con sus hijos, solas, mujeres, y han echado para adelante. Y ahí están, y bien, y entonces la gente es que yo digo que, o sea, que más fácil pueden trabajar, son las que más problemas dan. Es la que más, o sea, el que más necesita ayuda, el que más no me dan, todo está malo. Así hay mis jóvenes, porque todavía estos ya están un poco maduros, pero hay mis jóvenes, pero igual están fuertes, porque de hecho está fuerte, ¿cómo se dice? Está fuertísimo, de hecho, ¿ok? Y entonces, está fuerte, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no sale y busca un trabajo? Son las cosas que yo de verdad no entiendo. Señor, entró con un parol. Lleva aquí 7 meses. Escucha. Con el parol también tiene el derecho a aplicar para su ciudadanía, a su residencia al año del día. Y también debe haber aplicado para asilo. Así que no hay razón ninguna en la mente mía por la cual el Children and Family no le da la ayuda necesaria para que puedan por lo menos establecerse en este país. Esta pareja no tiene familia en Miami y desde hace varios meses la señora Mercedes empezó a sufrir problemas de salud. ¿Cómo? Esto es una hernia. Que no sé si es una hernia. Yo no sé, esa hernia me ha venido a salir aquí porque yo en Cuba no tenía esto. ¿Cómo, señora Mercedes? Eso es gordura barriga que has echado a estar ahí. Mira, vaya, que Dios me perdone, en serio. Todo el mundo, vaya, caemos en desgracia en un momento. Y más cuando estábamos acabados de llegar, porque cuando estamos acabados de llegar, de verdad que la cosa se nos aprieta. Y todo está súper feo. Pero, señora Mercedes, mire, puedes ir para una iglesia, no sé, y pedir ayuda y decir que te manden para el lugar más frío, más inhóspito sobre la tierra, más incómoda, pero que hay un trabajo para ahí tú quieres ir. Porque ahí es donde vas a tener renta barata y ingresos altos y vas a poder echar para adelante si quieres sacrificarte. Porque este país es de sacrificio, señora Mercedes. Es de sacrificios. Porque es así. Porque aquí a nadie se la dieron regalada. Porque los indios, que esto aquí, los únicos dueños de esto aquí son los indios, los únicos. Y a ellos le quitaron su tierra para darnos la bienvenida a nosotros, para tener que llega, ven para acá, ven para acá, ven para acá, pero ven para acá a trabajar, señora Mercedes. Entonces es lo incómodo. Entonces, imagínate, claro que se van a poner a deportar. Claro que van a deportar, por supuesto que van a deportar. Ay, esto se me viró. Entonces son malos para que van a deportar y entonces, pero imagínate tú, que tú veas las ciudades llenas de estas personas, que tú dices, ¿qué hacen y por qué? ¿Entiendes? Y tú dices, bueno, no sé, o hagan algo con ellos. Y el gobierno lo que va a decir, pues, a sus países. Porque si llegaran aquí a buscarse la manera que sea para trabajar, porque al menos nosotros los cubanos tenemos maneras de legalizarnos. La mayoría de los países no lo tienen. No lo tienen ninguno. Y así vienen de todos los países para acá. Así están los mexicanos aquí y trabajan porque aprovechan las oportunidades. Ah, no, pero el cubano está acostumbrado a que todos se lo regalen, todos se lo regalen. Y si no me lo regalan son malos. ¿Y qué malos son? Son malos. Y al menos en Cuba, ¿qué le pasa a esta luz? Y al menos en Cuba me daban esto, y al menos en Cuba me daban lo otro, y al menos en Cuba, al menos en Cuba. ¿Para qué vienen? Son las cosas que no entiendo. Yo en Cuba no tenía esto. Yo tengo fotos ahí que yo las puedo enseñar, que yo en Cuba esa hernia no la tenía. Esa hernia me vino a salir a mí. Vete para Cuba, señora. Tenemos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno el pase contigo al estudio. Y así las cosas, mi amor. Vire para Cuba, señora. Vire para Cuba. Si la cosa está tan mal aquí, son las cosas que yo no entiendo.